Bienvenidos a Recursivo Web. En este capítulo vamos a revisar qué son las direcciones IP. Es un estándar que se emplea para el envío, recepción de información mediante una red de datos. Vamos a ver que las direcciones IP son direcciones que se utilizan para identificar un equipo en una red IP, Internet Protocol, y que hace referencia al equipo de origen y destino en una comunicación a través de protocolos de Internet. Esto quiere decir que, si queremos usar una red en particular TCP/IP como protocolo, tenemos que usar direcciones IP para identificar cada equipo, tanto el equipo que envía paquetes como el equipo que recibe estos paquetes. La dirección IP versión 4 es un conjunto de 4 números separados por punto. Cada número va desde el 0 al 255 representado en números decimal. Los números en decimal también se pueden expresar en número binario, como aparece en el siguiente ejemplo. Tenemos un número en decimal, 192.168.0.1, y que representado en binario sería para el 192.11.00000. Este es un número de 8 dígitos, después vendrían 8 dígitos más, 8 dígitos más, 8 dígitos más, separados por puntos y que en total suman 32 bits y que representarían por tanto una dirección IP compuesta en sus 4 octetos. Acá podemos ver, por ejemplo, un número IP, 32 bits, que va a representar una porción de esta dirección a la red y la otra porción va a representar a los hosts o computadoras. Aquí tenemos un número representado en decimal y un número representado en binario, por lo tanto el 172 representado en decimal, sería esta combinación de 8 bits representado en binario, números binarios en base 2, el 16 también representado en binario, 32 representado en binario y el 1 representado en binario. Por lo tanto, la dirección IP son números separados por punto y que representan un equipo en particular dentro de una red, dentro de la cantidad de direcciones únicas que tenemos en IPv4. Esta alcanza el número que tenemos aquí. También tenemos las direcciones de IP versión 6, que es un número de direcciones mucho mayor. La IP versión 4, es un direccionamiento que se está agotando, se está acabando. Por lo contrario, la IP versión 6, es el futuro de las direcciones IP en el mundo de las redes de datos. Ahora vamos a revisar qué son las direcciones IP dinámicas y las IP fijas. Las IP dinámicas son las direcciones asignadas por un servidor DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, el cual es un servidor asignado para entregar direcciones IP a aquellos equipos que no tienen direcciones. Una IP dinámica es cedida por un tiempo limitado. Esto quiere decir que cada cierto tiempo esta IP es renovada por un servidor DHCP. El servidor DHCP provee parámetros de configuración específico para cada cliente o equipo, es decir, entrega información de su dirección IP, su máscara de red, su puerta de enlace, servidores DNS, WIMS, etc. Una IP fija, por lo contrario, es una dirección asignada manualmente. Esto quiere decir que no es entregada por un servidor DHCP, sino que es configurada por un administrador de red y tiene la particularidad que siempre tiene la misma dirección IP, no cambia. Por ejemplo, se utilizan IP fijas para todo lo que es impresoras, servidores. Una IP fija puede ser pública o privada. Aquí, por ejemplo, podemos ver la configuración de una IP dinámica y una IP fija. Al lado izquierdo tenemos lo que es la configuración del protocolo IPv4 y está configurado para obtener una dirección IP de manera automática al igual que sus DNS, de tal manera que dicha configuración va a obtener una configuración automática enviada por un servidor DHCP. Por lo contrario, al lado derecho se tiene una configuración del protocolo IPv4 donde le agregamos manualmente la dirección IP que en este caso es la 192.168.0.10 con máscara tipo C de 24 bits y su puerta de enlace predeterminada la 192.168.0.1 y los DNS de Google como ejemplo. La configuración se hace manualmente y es asignada por lo general por el administrador de redes o de servidores de la empresa donde labores y esta persona tiene la responsabilidad de configurar cada equipo que se conecte a la red. Generalmente las IP dinámicas se usan más porque tienen una carga administrativa mucho menor que la configuración de IP fija.
Ahora vamos a revisar qué son las direcciones IP privadas y las IP públicas. Las direcciones IP privadas tienen un rango privado reservado por la Internet Assigned Numbers Authority. Son usadas en redes internas que no tienen o no requieren de direcciones IP públicas. Este espacio de direcciones no es asignado a ninguna organización en particular y tiene asignado 3 bloques para este propósito. El primer bloque va de la 10.0.0.0 hasta la 1.10.255.255.255 y que en forma abreviada la podemos escribir como la 10.0.0.0/8. Tenemos el otro segmento de IP privado que es la 172.16.0.0 hasta la 172.31. 255.255 que escrito en forma más corta es 172.16.0.0/12 y tenemos el rango desde la 192, 168.0.0 hasta la 192. 168.255.255 o 192, 168.0.0/16. Estos rangos de direcciones IP se configuran en cualquier organización, en cualquier red privada que tengamos en cualquier parte del mundo. No es necesario de que estas IP tengan problemas de que se dupliquen desde una organización a otra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, si tenemos redes contiguas o continuas, estas redes deben tener direcciones IP que no se pueden repetir. Pero si tenemos una empresa A y tenemos una empresa B que no tiene nada que ver, que están separadas y no tienen ninguna conexión de red, no es problema de que se repitan estas direcciones IP. Estos rangos IP son necesarios ya que tenemos un problema de agotamiento de las direcciones IPv4, por lo tanto, esto fue una iniciativa para poder superar este agotamiento de direcciones IP versión 4. Con respecto a las direcciones IP públicas, estas direcciones IP son públicas en Internet. Son únicas e irrepetibles, es decir, no se pueden repetir por ningún motivo, ya que corresponden a una dirección IP que va a identificar un equipo en particular y que por lo tanto no se puede repetir. Son usadas por equipos directamente conectados a la Internet. No son equipos que están conectados a una red privada, sino que son equipos conectados a la Internet. Ejemplo de direcciones públicas, servidores que alojan sitios web como Microsoft y equipos router conectados a la Internet. Generalmente cuando nosotros nos conectamos a Internet, nuestro ISP o nuestro proveedor de Internet siempre nos va a dar una dirección IP pública para que nos podamos conectar a Internet. En Internet es imposible poder conectarnos con una dirección privada, por lo tanto, tenemos que usar direcciones IP públicas para poder tener conexión a Internet a servidores que están alojados en otros países geográficamente hablando o de otros equipos router que están conectados a Internet. Continuamos, vamos a revisar qué son las clases de direcciones IP. Las direcciones IP se dividen en diferentes categorías. Clase A, clase B, C, clase D que corresponde a multicast. Clase E que corresponde a un rango o una clase reservada. Esta clase de dirección IP fueron las que se iniciaron a los comienzos de lo que era el protocolo IP versión 4 y que tienen referencia a lo siguiente. Las clases de direcciones IP se dividen en 5 clases de las cuales podemos revisar aquí. Por ejemplo, la clase A corresponde a la red que va entre la 1.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. Y visto en números binarios, podemos revisar que la dirección IP versión 4 tiene 32 bits de largo y que la clase A siempre va a tener un bit 0, un valor 0, el primer bit y eso va a significar que esta dirección IP va a corresponder a la clase A. Después de este bit 0 van a venir 7 bits de la clase de la porción de red y los otros restantes 24 bits van a corresponder a la porción de host. La clase B que va de la red 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. Siempre, va a tener como inicio los 2 bits iniciales como 1 y 0. Por lo tanto, todas las direcciones IP que inician con 1 y 0 van a corresponder a la clase B.
Lo siguiente restante 16 menos 2, 14 bits van a corresponder a la porción de red y lo siguiente 16 bits van a corresponder a la porción de host. En una red clase C, que va desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255, siempre va a iniciar la dirección IP con el número 110. Y, por lo tanto, los restantes bits 24 menos 3, o sea 21 bits van a corresponder a la porción de red y los últimos 8 bits van a corresponder a la porción de host. La clase D siempre va a partir de la 1110 y va a tener como rango de dirección IP desde la 224.0.0.0 hasta la 239.255.255.255. Y la clase E, que es una clase reservada, siempre va a iniciar con el 11110 y el resto de los bits van a ser reservados, va a ser desde el rango dirección IP 240.0.0.0 hasta la 254.255.255.255. Estas fueron las primeras divisiones que se hicieron en las direcciones IP y que se trató de ordenar lo que era la entrega de dirección IP alrededor del mundo. Después nos vamos a dar cuenta que este tipo de clasificación no fue muy bien pensado debido a que había clases A que tenían demasiado host. Y había clases C que tenían muy pocos hosts, por lo tanto, no fue muy buena la distribución. Después vamos a ver otras técnicas que aparecieron para poder subsanar esta limitación que tienen las clases de direcciones IP. Ahora vamos a revisar qué es una máscara de subred. Es una combinación de bits que derivan una red, le indican a los equipos que parte de la dirección IP es la red y que parte es de host. Con la máscara de subred un equipo podrá determinar si enviar un paquete dentro o fuera de la red o subred a la cual está conectado. Por ejemplo, si tenemos un PC con la IP 192.168.1.100 con máscara clase C, es decir 255.0, sabe que todo paquete enviado a cualquier IP dentro de la red 192.168.1x es enviado dentro de la red donde se encuentra conectado. Cualquier otra combinación de IP distinta, la 192.168.1x, será enviada al gateway. La máscara de su red podemos ver aquí varios ejemplos. Pero la máscara que tiene por default una clase A es la L255.0.0.0. Por lo tanto, los primeros 8 bits son 1, si pasamos los bits una decimal nos vamos a dar cuenta que la sumatoria es 255. La clase B, la máscara de subred por default es la 255.255.0.0, por lo tanto, los primeros 16 bits son 1 y los 16 bits restantes son 0, en una clase C, la máscara de su red por default es la 255.255.255.0, es decir, los primeros 24 bits están en 1 y los 8 bits últimos están en 0 y aquí tenemos por ejemplo la máscara de subred por default de un host donde todos los bits están en 1, acá tenemos otro ejemplo la máscara de subred basada en la clase A. El primer octeto corresponde a la red y los otros 3 octetos corresponden a host, es decir, la máscara de subred en forma abreviada es 255.000/8 y en la clase B los dos primeros octetos son de red y los dos últimos octetos son de host. En la clase C los 3 primeros octetos son de red y el último octeto es de host. Acá tenemos una tabla donde nos indica la dirección IP, la máscara de su red por default, la máscara de bits /16 porque son 16 bits en 1, el máximo de subred que puede tener esta dirección IP o esta red es de 1 y los hosts por subred son 65.534 en una máscara 172.16.0.1 con 24 bits en 1 y nos da un total de 256 subredes como máximo y 250 hosts por subred, más. Adelante vamos a ver una clase donde podemos hacer cálculos de pasar de decimal a binario y de binario a decimal y también vamos a ver ejemplos de cómo hacer cálculos, de cómo tener la cantidad de subredes que podemos tener a partir de una dirección IP y una máscara y la cantidad de host que podemos obtener a partir de una dirección IP y una máscara específica. Continuamos revisando qué son las subredes, VLSM y sumarización. Las subredes te permiten crear múltiples redes lógicas dentro de las clases de redes A, B y C. Esto nos va a ayudar a poder minimizar lo que es el agotamiento de las direcciones IP. Las subredes permiten maximizar el espacio de direcciones.
permitiendo dividir una red y usarla para distintos fines, es decir, podemos tener subredes que nos van a poder ayudar para, por ejemplo, separar departamentos en funciones o separar pisos dentro de un edificio o separar empresas dentro de un holding. Por lo tanto, las subredes nos van a ayudar a maximizar el espacio de direcciones. En cualquier clase las subredes promocionan un medio de asignar parte del espacio de la dirección host a las direcciones de red. Esto quiere decir que vamos a robar bits de host y los vamos a convertir en bits de subredes, por lo que nos va a ayudar a separar a dividir una red en varias subredes. Los beneficios que tienen las subredes reducen el tamaño de los dominios de broadcast, se hace más eficiente la administración y el enrutamiento. Reducir el tamaño de broadcast nos va a ayudar a que los broadcasts que hay una determinada subred no se propaguen de una subred a otra. También se va a hacer más eficiente la administración porque una red vamos a poder subdividirla en subredes y por lo tanto, vamos a poder asignar esa red en sus redes que nos van a apoyar en la administración de la red. También nos va a ayudar las subredes para todo lo que es el enrutamiento. A través de los protocolos de ruteo interno y externo, por ejemplo, VGP, RIP, HRP, OCPF, todos los protocolos de enrutamiento se van a ver beneficiados por la creación de subredes. El VLSM o Variable Length Subnet Masks permite usar diferentes máscaras para cada subred y de esta forma hacer más eficiente el uso del espacio de direcciones IP. Esto quiere decir que podemos crear subredes de distintos tamaños. No solamente subredes, por ejemplo, de 30 hosts por piso, sino que podemos crear una subred con 30 hosts, una subred con 15 hosts, una subred con 2 hosts, etc. Ejemplo de uso, crear pequeñas subredes para enlaces WAN, crear subredes para más de 250 hosts y configuración de direcciones loopback. Ahí tenemos ejemplo de cómo podemos apoyarnos en todo lo que es VLSM que nos va a permitir usar máscara de diferentes tamaños. En palabras simples, VLSM es tomar una red y se divide en subredes fijas. Luego, se toma una subred fija y se vuelve a dividir y así ajustar el tamaño que se necesita para cada porción de red o subred. Por ejemplo, si tenemos un departamento que tiene 200 usuarios y un departamento que tiene 15 usuarios, podemos usar VLSM sin ningún problema, maximizando el uso de las direcciones IP. Aquí tenemos un ejemplo donde nos indican subredes de igual tamaño. Que por ejemplo acá podríamos tener un departamento de solamente 10 personas y le estamos asignando una subred de 30 hosts, por lo tanto, vamos a perder 20 direcciones IP que podríamos usar en otro departamento. Por lo tanto, VLSM sí nos ayuda a esto. Por ejemplo, aquí tenemos departamento que tiene 30 hosts y tenemos esta subred que se dividió en 8 subredes más pequeñas para crear, por ejemplo, enlace WAN, enlace hacia sucursales donde vamos a ocupar esta misma subred dividida 8 veces para crear enlaces hacia los distintos sitios remotos. Sumarización es otra técnica que vamos a usar que en palabras simples de reducir la tabla de enrutamiento y permite que un router maneje más rutas. Resume la información de 2 o más subredes contiguas en un solo bloque IP. La sumarización es el proceso inverso de la creación de subredes. ¿Cuáles son los beneficios de la sumarización? Reducen la entrada en la tabla de rutas, reduce el volumen de información de enrutamiento público, aumenta la estabilidad de la tabla de ruteo, mantiene activa la ruta sumarizada mientras al menos una de las rutas sumarizadas se encuentra activa. Reduce los recursos de RAM y CPU requeridos en los routers. Sumarización es una técnica que a veces no se usan pero que trae bastante beneficio como lo dijimos recientemente y debería usarse siempre, ya que nos va a ayudar mucho a lo que es el cuidado de los recursos de los routers. También vamos a ver que se reduce notablemente la tabla de la ruta. La tabla de ruta es donde se almacenan todas las rutas. Donde el router va a tomar su decisión para ver qué ruta usar en caso de que tenga 2 o más rutas hacia una dirección en particular. Por lo tanto, si reducimos la tabla de ruta, el rotor va a ser capaz de reducir sus tiempos de decidir cuál ruta va a tomar. Por lo tanto, la sumarización es bastante importante a la hora de usar lo que es el diseño de redes. Aquí podemos ver un ejemplo, estas 4 subredes que podrían ser 4 pisos de un edificio que en binario se escribe de esta manera, pero la red escrita en decimales es 10, 10, 0, 0 y escrita en binario, el 10 en binario se escribe así, el 10 en binario, 0, 0. Tenemos la red 10, 10, 4, 0, donde el 10 se escribe en binario de esta manera, el 10 de esta manera, el 4 se escribe de esta manera donde el primer dígito es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 4, 5, 6, 7,
por lo tanto 12 elevado a 2 en esta oportunidad es 4. Todas estas redes pueden ser anunciadas o publicadas al resto de la red a través de solamente la red 10,10,0,0/19, que es la ruta sumarizada. La ruta sumarizada se toma en cuenta los bits que son iguales en las 4 subredes. Tenemos esta red, esta red, esta red y esta red, donde todos sus números en rojo como se ve acá son iguales. Por lo tanto, si contamos 8, 16, 17, 18 y 19. En la ruta sumarizada /19 para todas estas redes. Gracias por observar el video. Nos vemos en el siguiente con matemáticas de red binario a decimal y decimal a binario.